Hola, hola, hola hermanos, bienvenidos a un nuevo podcast de viernes, en el cual tocamos diferentes temas, ya sea de teología, entrevistas, anécdotas, vivencias de la fe cristiana, etc. Bueno, espero que estén todos muy bien y hoy traigo un tema bastante interesante, calculo yo, un tema que para algunos puede ser polémico, pero creo que puede ser de edificación para todos aquellos que estén escuchando este podcast. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el si la mujer puede ser pastora o no. Lo vamos a tocar un poco desde la historia, desde lo que se vio estos últimos años y por supuesto lo que enseña la escritura. Ahora bien, ¿por qué quería tocar este tema? Porque hay algo que me preocupa muy grande respecto a esto, que voy a dar una reflexión final respecto a este tema, y es el que me llevó o me inclinó a elegir este tema para este viernes. Así que quédense hasta el final, así entienden y escuchan un poco el por qué decidí tocar este tema. Bueno, ¿qué tal si comenzamos un poco con lo que sería la historia de esto, ¿no? El concepto de mujeres pastoras es algo totalmente común para muchos cristianos, pero es un término para quien no lo sabe, con menos de 100 años de antigüedad, el cual tuvo su auge a fines de los años 60 y su explosión fines de los 80, década de los 90. Y por supuesto hasta la actualidad, que es algo común, que la mayoría de las iglesias lo ven como normal y sin sentido tocar este tema porque consideran que es algo 100% correcto. Pero sin embargo, no todas las denominaciones cristianas lo aceptan. Vale aclarar esto también, tales como presbiterianos, bautistas reformados, algunas denominaciones metodistas, en fin, hay varias denominaciones que consideran que esto no es correcto. ¿Y cuáles son aquellas denominaciones que más abrazan este ministerio? La mayoría son, o mejor dicho, su mayor aprobación se encuentra en las denominaciones pentecostales, carismáticas y neopentecostales, como así en algunas iglesias sin confesión de fe. Ahora bien, ¿en qué se basan dichas iglesias para sostener dicho ministerio? Bueno, estos son 3 puntos a los cuales yo he escuchado mucho, y uno es el ser mujer de, o la esposa de. El número 2 que anoté sería hombres y mujeres son iguales, y el número 3 que anoté sería bíblicamente usan a Débora, ¿no?, como ejemplo. Estos son los 3, digamos, pilares que más se utilizan para defender la postura de este ministerio. Y me gustaría tocarlos y poder a ver qué es lo que plantean, ¿no? El primero, el mujer del pastor, siempre se relaciona a eso, se relaciona de que si sos la mujer del pastor, no sé por qué, ya automáticamente sos pastora, ¿sí? Creo que esto lo deben utilizar más que nada producto de la compañía idónea, ¿no? Como dice la escritura, de la idónea. No me sale ahora el término exacto, pero creo que viene por ese lado realmente, porque no le encuentro, si me preguntan a mí, en lo personal, lógica, ya que con ese mismo criterio podemos ir a atendernos al médico, que es el ejemplo que siempre se utiliza para ir en contra de ese ejemplo, y es el hecho que si tenés que ir a atenderte a una consulta médica y no está el doctor, pero la enfermera te dice no, pero está la mujer del doctor, y le preguntas, ¿y ella es doctora? Y te dice, y no es doctora, pero es la mujer del doctor. Creo que nadie lógicamente se dejaría atender sus síntomas por esa mujer, ¿no? Pero este es uno de los argumentos que se utilizan, ¿sí?, que realmente no le encuentro. Ahí está, ayuda idónea era, ahí me vino a la mente. Pero yo realmente no le encuentro la lógica, en el sentido de que porque sea la mujer del pastor y sea la ayuda idónea, es pastora. Realmente no hay asociación. Sí es correcto que es la ayuda idónea y sí es correcto que puede aconsejar en muchísimas cosas, y la escritura insta a que se haga eso, a que se acompañe el esposo. Pero de ahí a tener un ministerio como el llamado pastora, creo personalmente, en mi humilde opinión, que hay un abismo de diferencia. Ahora bien, el otro término que utiliza es hombres y mujeres son iguales, y este es un término en el que debo decir que es correcto. Hombres y mujeres somos iguales, ante los ojos de Dios somos iguales, pero acá se utiliza de una manera incorrecta, porque se utiliza la manera de decir de que hombres y mujeres somos iguales y por ende podemos desempeñar los mismos papeles, lo cual es erróneo. Ante la ley cívica, ante la ley de nuestros países es correcto, pero en la escritura hay algo que se llama doctrina de roles, y la podemos ver desde el Génesis con Adán y Eva, donde Eva renunció, ¿sí?, siguiendo al consejo de la serpiente, de sus derechos, y fueron cedidos a Adán. Ella quedó bajo Adán, o sea, su decisión iba a recaer sobre él.
Por eso la Escritura dice, el deseo tuyo va a recaer sobre tu esposo. Pero en Cristo Jesús es cierto que todos somos hechos iguales al Señor, pero, estoy repitiendo mucho la palabra pero todos tenemos diferentes roles en el Señor. Como expliqué, es la doctrina de los roles. Y esto también vale aclarar. He escuchado muchas personas que piensan que las mujeres son inferiores a los hombres. Y ese es un pensamiento muy peligroso. ¿Por qué? Porque al creer eso, también está creyendo indirectamente, aunque no lo diga, que Jesucristo es inferior al Padre. Solo porque no logra comprender la doctrina de roles. Es decir, Jesús tiene un rol, el Padre tiene otro rol, pero eso no lo hace menor al Padre, lo hace igual al Padre, solo con distintos roles. En este caso pasa lo mismo. Hombres y mujeres somos iguales ante los ojos de Dios, pero tenemos diferentes roles. El Señor a cada uno nos dio diferentes roles. Y también, usando este mismo ejemplo, me gusta aclarar el hecho de que en una iglesia no todos son pastores los hombres. Porque por lo general, cuando alguien dice, no, si no me permitís que la mujer sea pastora, es porque le estás cortando las alas, es porque estás evitando que se desarrolle, es porque pones a los hombres por encima. Pero no es correcto, ya que en las iglesias, por lo general, hay 2 o 3 o 4 pastores. Y en algunos casos se llama consejo de ancianos o grupo de ancianos. Es decir, y si vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos cuando estaba en el tiempo de los sacerdotes, no todo israelita era sacerdote. ¿Sí? Dios había elegido una tribu, Leví, de esa tribu una casa, la casa de Aarón, y aún de los descendientes de Aarón, no todos podían ser sacerdotes, tenían que cumplir ciertos parámetros. Y vemos en la Escritura diferentes rebeliones, las cuales Dios se desagradó cuando el pueblo de él se rebelaba contra Aarón o contra Moisés, sobre todo en cuestiones de lo que sería el sacerdocio, que el Señor le decía, prueba ahora si tú estás en condiciones, y bueno, conocen las historias. También, bueno, el último ejemplo que utilizan, terminando con ese ejemplo, es el siguiente. El hecho entonces de que no todos los hombres son sacerdotes, tampoco todos los hombres son pastores, ¿sí? Son pocos nomás. Y así Dios lo instituyó. A cada uno nos dio diferentes roles dentro de una congregación. Somos todos uno, un cuerpo, pero todos tenemos diferentes funciones. Y gloria a Dios por eso. Porque el Señor nos bendice en lo que Él quiere que hagamos, no en lo que nosotros queremos sobre lo que el Señor dice. Y el último punto que utilizan mucho, obviamente utilizan más, pero estos son los que más se hacen escuchar, usan a Débora, ¿sí? Primeramente en Débora era una jueza, la única que aparece entre los jueces. Después de Débora no se menciona otra jueza mujer, pero también se nos muestra que Israel en ese momento estaba totalmente desviado, totalmente corrompido y desviado. Entonces ahí podemos ver la misericordia de Dios, que cuando todos los hombres que habían sido encargados estaban haciendo cualquier cosa, el Señor en su misericordia tomó una mujer para que gobernase Israel. Pero la misma entendía que lo que estaba pasando en ese momento en Israel era una excepción. Por ella misma le dice al capitán que vaya a la batalla. Y él le dice, no, si no venís vos, no voy. Y ella dice, si voy yo, entonces la gloria va a ser para una mujer. Pero no es porque estaba, ¿cómo sería la palabra? Vamos a decir, menospreciando a la mujer, sino porque entendía Débora que ese hombre y que muchos hombres de Israel no estaban cumpliendo su rol que Dios les había asignado. Por ende, ella tuvo que tomar ese rol. Y eso también pasa, por ejemplo, en las misiones. Muchas veces mujeres van a otros países a misionar y claro, no hay hombres. Entonces ellas enseñan y por un tiempo ellas se quedan pastoreando hasta que Dios levante un pastor de esa misma congregación que se está formando o trae un pastor de otro lado. Pero ellas entienden que están tomando un lugar momentáneamente por cuestiones que escapan a lo común, digamos, ¿no? Entonces, utilizar a Débora no me parece el ejemplo más acertado. Y esto me trae a recuerdo una vez que yo estaba hablando con una mujer que pertenecía a los movimientos apostólico y profético, y ella me había dicho, ¿no?, que las mujeres eran pastoras, que ella tenía un llamado a ser pastora. Lo cual, en una charla muy edificante, compartimos puntos de vista, y ella me dijo un ejemplo que nunca había escuchado, que era la mujer de Moisés. Creo que era Séfora. Sí, Séfora era. Que ella era pastora, ¿no? Como Séfora era pastora, el pastorado femenino era totalmente bíblico. Lo irónico de eso es que primero Séfora era pastora de ovejas, o sea, era una pastora literal de animales. Y segundo, es que eso era pastora de los animales de su padre, que era sacerdote de Madián. Entonces, si lo tomamos de una manera espiritual, literalmente, entre otras palabras, estaríamos diciendo que Séfora era pastora de demonios.
porque Madián era un dios pagano. Entonces ese es un ejemplo bastante malo, digamos, pero que no lo he escuchado fuera de esa mujer. Ahora bien, más allá de esto que acabo de decir, vamos a lo importante, que es qué dice la Biblia. Y para saber qué dice la Escritura respecto a esto, vamos a utilizar las llamadas cartas pastorales, valga la redundancia. Y vamos a utilizar, antes quiero decir que usar las cartas pastorales, hay cartas, cartas, sobre el rol de la mujer, ¿sí? Pero no quiero tocar esas cartas, quiero ir más directamente al hueso respecto a este tema, y vamos a ir a Tito, a la primera de Tito, versículos 5 al 9, y dice así. Tito, entonces, capítulo 1, versículos 5 al 9, dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijesen. Ahora bien, vamos a el siguiente versículo, que es 1 de Timoteo 3, 1 al versículo 7. Palabra fiel, y si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderador, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, para que no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Bueno, sí, entiendo que quizás la terminología que utilicé es bastante antigua, porque yo uso una Biblia antigua que es la 1099, pero igual voy a dejar los versículos en la descripción de este video para que los puedan leer y analizar. Ahora bien, estos versículos que acabo de leer nos dejan ver claramente cómo Dios instauró el obispado, entre otras palabras, en los tiempos actuales, el pastorado. Y es claro el ejemplo que dice que son hombres, no dice que son mujeres. Y esto no se trata de igualdad de género, no se trata de que el hombre es más importante que la mujer, no se trata de que el hombre, no sé, tiene más elocuencia, etc. No, sencillamente, es como dije anteriormente, es lo que en teología se llama la doctrina de roles. Y si no es agradable la doctrina de roles, podríamos decir de otra palabra, es lo que a Dios le agradó. Entonces, cuando la conclusión y el por qué hice este video fue por el hecho de que la escritura es clara. Como me enseñó a mí mi profesor de teología una vez, nos dijo a todos que, leyendo estos versículos y sobre el pastorado femenino, dijo que si alguien le pone estos versículos a un niño de 8 años y le pregunta si la mujer puede ser pastora, al niño de 8 años, utilizando el razonamiento básico, va a decir, no, la escritura no lo permite. Y ese es el punto, la escritura no lo permite. Dios no permite que la mujer sea pastora. No es que lo digo yo, no es que lo dicen los teólogos, no es que lo dicen cristianos conservadores, no, lo dice la escritura. Y el hecho de que muchas leen estos versículos y lo saben, y muchos hombres también los leen y lo saben, y sin embargo continúan con su postura, no están demostrando ser hijos del Altísimo, porque están yendo en contra de la palabra del Señor. Y convengamos que quien va en contra de la palabra del Señor está en rebeldía contra Dios. Y quien está en rebeldía contra Dios es hijo del diablo. Así de sencillo, porque eso enseña la Escritura. El diablo se rebeló contra Dios. Los demonios se rebelaron contra Dios. Y quien dice ser cristiano, creer la Escritura, pero va en contra de lo que la Escritura claramente enseña, es hijo del diablo, enemigo del Altísimo. Entonces, esto es duro lo que estoy diciendo. Pero no lo digo para esas mujeres pastoras, lo digo para ustedes creyentes que se congregan en esas iglesias, porque yo me congregué en una iglesia así, y porque les puedo asegurar que muchos que se congregan conmigo también estaban de acuerdo con este punto que yo sostenía y lo sostengo y lo voy a sostener siempre. Y también fui muy criticado muchas veces por otros por sostener este punto, pero siempre me quedó el consuelo de saber que si estás haciendo lo que la Escritura enseña, no importa lo que la gente piense, porque las doctrinas de la Biblia no son populares.
siempre es más popular una doctrina de hombres que la doctrina de la Escritura. Porque la Escritura nos empuja a cambiar nuestra postura, a cambiar nuestros pensamientos y a cambiar nuestra forma de ser. Mientras que la doctrina de los hombres, lo único que hace es engrandecer el ego de los hombres. Es por eso que, como dijo un teólogo una vez, si Dios está conmigo, somos mayoría. Entonces vos que estás escuchando esto y tenés dudas sobre esto, te invito a que profundices en la Escritura. No es lo que yo digo, no es lo que dicen en tu congregación, en la Escritura. Porque es la palabra certera y fiel. Y si la Escritura dice A, aferrate a A, aunque todo el mundo diga B. Porque entiendo que en este tiempo, y como las iglesias pentecostales son la mayoría en Latinoamérica, se toma doctrinas que no son doctrinas, que son costumbres de hombres y doctrinas de hombres que se han extendido hasta el día de hoy, pero que la palabra no solo no aprueba, sino que, como en este caso, contradice. Así que, hermanos, este video, como digo, siempre lo hago para que vean otra postura, si es que tienen una postura distinta, para que puedan ir a las Escrituras a corroborar lo que digo. No me quieran a mí, vayan a las Escrituras y comprendan también que no importa nuestras posturas, nuestros deseos, importa lo que la palabra del Señor enseña. Eso es lo más importante. Y eso es lo que va a bendecir nuestras vidas. Porque si nosotros nos ponemos a escuchar a una mujer que dice ser pastora arriba de un púlpito, que está en rebeldía con Dios porque Dios no lo permite, les puedo asegurar que lo que esa mujer está predicando no es palabra de Dios. Así que sin más, busquemos de Dios en oración, en lectura bíblica, estemos firmes en su palabra y en sus mandamientos. Y entiendo que este video es un poco fuerte o molesto, pero la verdad es la verdad y la Escritura es la Escritura. Así que fuerte abrazo para todos y que el Señor los bendiga.